Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Aunque el dolor crónico no atente tan directamente sobre la vida como sí pueden hacerlo otros trastornos, no hay ninguna duda de que es uno de los principales problemas de salud actuales y futuros. Los pacientes con dolor crónico sufren muchísimo. Es algo que limita increíblemente tu vida y muchas veces luchan solos y se sienten sin recursos. Para abordar un tema tan complejo como es el dolor crónico, he traído a María Piñol. María es médica especializada en pacientes con migraña y dolor crónico. Tiene un enfoque muy diferente a otros sanitarios en relación al dolor crónico y siempre lo aborda desde el enfoque biopsicosocial, teniendo como herramienta principal la educación terapéutica en el dolor. Si sufres dolor crónico o si un ser querido tuyo pasa por ello, te recomiendo muchísimo quedarte hasta el final. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del Estado, de educación primaria, en fin, la verdad que tienen mucha variedad, incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con Ucademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. Buenos días, María. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Gonzalo. Un placer. Si te parece, ¿nos podrías empezar explicando sobre el dolor crónico, las diferencias de este con el dolor agudo o con otros tipos de dolor, a lo mejor, si crees que se entiende mejor? Vale, el dolor crónico, por definición, es un dolor persistente que dura más de 3 meses, que es el tiempo de curación normal. En términos de investigación, pues se prefiere 6 meses, ¿no? Entonces, es un dolor que persiste más allá del tiempo esperado para la cicatrización de los tejidos o la resolución de esa enfermedad subyacente. Por tanto, pues carece de la función de protección asociada al dolor agudo. Entonces, esta es la principal diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo, pues tiene esa duración limitada, es biológicamente útil, es decir, cumple la función biológica de protección una vez se ha producido el daño o incluso antes, ¿no?, de que se produzca el daño. Por ejemplo, cuando algo está muy caliente, ¿no?, y aparto la mano antes de que se produzca el daño, el que me queme. Entonces, ese dolor agudo es el que contribuye a la supervivencia. Pero resulta que en el dolor crónico, esa característica principal de avisarnos del daño, ese sistema de protección se ha perdido.
entonces se convierte en una enfermedad en sí misma, es decir, ha dejado de ser un síntoma para convertirse en la propia enfermedad. Digamos que pues lo que diferencia del dolor agudo es que el dolor crónico es aquel que se convierte en fuente de sufrimiento y afecta a múltiples dimensiones del ser humano, ¿no? Es un dolor maladaptativo y que al final acaba deteriorando la calidad de vida de la persona. Y esto es importante aclararlo, ¿no? No depende del tiempo de persistencia, sino de que afecta la calidad de vida de la persona. Es decir, la gente entiende crónico como que es para siempre, para toda la vida, y esto es un error que es lo primero que debemos aclarar, ¿no? Desde el principio. Crónico no significa para siempre y no significa que no se pueda tratar ni que no tenga cura. Entonces, así como por resumir, ¿no? El dolor agudo es el que cumple la función biológica y el dolor Ujú. crónico el que ha perdido esa función, no nos protege de nada y viene acompañado de sufrimiento. Y que se convierte en una enfermedad en sí misma, ¿no? Como has Eso dicho. es. Mm. ¿Y nos podrías comentar así de forma general las causas más frecuentes de dolor crónico? A ver, esta es una pregunta muy buena porque cuando tenemos dolor vamos a querer resolver dos cosas principalmente. Una es qué me pasa, qué me está pasando, y la otra es cómo lo soluciono, qué hago para solucionarlo. Y entre ellas está el qué es lo que está causando mi dolor con el objetivo de evitar esas causas. Esto generalmente. Y aquí entramos como en una encrucijada. Estamos acostumbrados a buscar una explicación lineal de las cosas. ¿Por qué me duele? Porque tengo una herida, porque tengo una infección, porque se ha roto X cosa, ¿no? En el dolor crónico, esa explicación no la vamos a encontrar. Es importante dejar esa explicación lineal porque no nos lleva a ningún lado. Entonces, digamos que desde el modelo biopsicosocial, ¿no? Que se entiende el ser humano, el funcionamiento del cuerpo, como un sistema complejo donde todo está interconectado, interactuando entre sí y comunicándose. Entonces debe ser comprendido como un todo. Entonces aquí entramos en varias cuestiones. La primera, lo que acabo de decir, ¿no? Es complejo, es multidimensional y multifactorial. Esa experiencia dolorosa va a depender de muchos factores. El contexto, la atención, la interacción con el entorno, algunos factores ligados a la sociedad como son las creencias y lo más importante, ¿no? Ese significado que le atribuimos. Entonces, el hecho de que sea multifactorial o multidimensional no significa que sea difícil, complicado ni imposible, ¿no? Es simplemente que debemos entenderlo como tal. Entonces, otra cuestión es que, bueno, pues el dolor crónico puede ser entendido como un proceso de aprendizaje. En las guías oficiales, como por ejemplo el libro blanco del dolor crónico que se publicó en noviembre del 2022, hace unos meses, es un trabajo de investigación donde se recogen las actualizaciones en este campo. Bueno, pues ahí dicen que la mayor causa del dolor crónico es un dolor agudo mal gestionado, pero no existe, o sea, existe realmente poca información científica sobre los mecanismos que llevan a esta transición del dolor agudo al dolor crónico. Entonces, entendiéndolo como un proceso de aprendizaje, nos encontramos en primer lugar como un estado de dolor junto con un estado de adquisición continua de asociaciones con ese dolor. Entonces, se empieza como en una rueda, en unos bucles donde se crea pues un refuerzo de asociación aversiva. Es decir, el organismo empieza a asociar la causa de dolor a diferentes situaciones o momentos. Cuando hace mal tiempo, cuando como esto, cuando hago este movimiento, cuando voy a tal sitio. Y es importante entender que esas no son las causas, no hay una causalidad, sino que es más una asociación. Es decir, no es me duele porque hace mal tiempo, es me duele y hace mal tiempo. No es me duele porque he comido esto, es me duele y he comido esto. Entonces, si se entiende como un proceso de aprendizaje maladaptativo, el abordaje debe ir destinado pues, a desaprender ese aprendizaje. Y ese aprendizaje se ha ido construyendo pues, en base a la información y a las experiencias que hemos ido viviendo. Por ejemplo, hay un documental que se llama El dolor se aprende,
donde hay varios profesionales sanitarios y pacientes que explican y tratan el dolor crónico para desaprenderlo, que es, bueno, es muy bonito, es potente y la verdad que bastante interesante. Y, y bueno, aparte también, digamos que el objetivo de averiguar las causas, toda esta es la pregunta de cuáles son las causas, ¿no? El objetivo de averiguar las causas principalmente es porque creemos que evitándolas se va a solucionar. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que estamos evitando no son las causas, sino una asociación, como acabo de explicar? Pues que esa asociación se hace todavía más fuerte. Y aquí aparece el miedo y básicamente pues el miedo te impide vivir. Me explico, por ejemplo, si una persona tiene un dolor lumbar y empieza a evitar aquello que pues ha leído o le han dicho que lo causa, a la larga la evitación va a empeorar la situación. Es decir, si yo evito coger peso o evito hacer tal movimiento, a la larga eso me va a dar más miedo y más lo voy a evitar. Entonces, para romper esa asociación realmente hay que hacer justo lo contrario, habituar al organismo a eso, ¿no? A exponerse a que se adapte. Entonces, básicamente, o sea, tres cosas clave, ¿no? Una, que debemos entender el cuerpo como un todo y que es multidimensional y complejo, que no sigue una causalidad lineal, no es un causa-efecto, y esto es importante para no caer en el bucle de la búsqueda continua de la causa. Otro concepto importante que es más un proceso de aprendizaje y de asociaciones. Y lo último, que si evitamos aquello que creemos que son las causas, la situación en el largo plazo puede empeorar. Ujú. Bueno, ha sido una respuesta muy completa. Sí, sí. A lo mejor yo esperaba falsamente a la pregunta de cuál es la causa más frecuente, a lo mejor, pues yo qué sé, dolor lumbar, migraña, pero bueno, que es verdad que realmente a lo mejor es una visión demasiado reduccionista. Ujú. Y vale, y te iba a preguntar, ¿se sabe más o menos un porcentaje de población que tiene dolor crónico? ¿Nos puedes hablar un poco de la epidemiología así? En España, el 17% de la población adulta. Esto es, Gonzalo, una de cada 5 personas que sufre dolor crónico, de los cuales el 88% son mujeres. Un dato que, pues, a mi parecer no debería pasar desapercibido. ¿Qué más? Los tratamientos actuales, que están basados en modalidades pasivas e invasivas, tienen escasa o ninguna evidencia científica cuando se trata de dolor crónico, lo que está generando un gasto económico del 2,5% del PIB, ¿no? Del Producto Interior Bruto. Es decir, 16.000 millones de euros. 16.000, millones. Entonces, el gasto sanitario por dolor crónico supera el gasto sanitario por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y no solo eso, o sea que el impacto del dolor crónico va mucho más allá. Es la primera causa de discapacidad en las sociedades occidentales, a pesar de que cada vez, ¿no? Invertimos más en tratar esto. Se estima que en 2050 la discapacidad por dolor será de más del 50%. Es decir, que en unas décadas, una de cada 2 personas va a padecer discapacidad por dolor crónico. Entre tú y yo, Gonzalo, una de las dos. O sea que algo debería cambiar ya. Pero claro, yo también me pregunto que no todas las personas desarrollan dolor crónico. Entonces, ¿se sabe si hay alguna base biológica o incluso algún aspecto hereditario? Porque también has comentado que en las mujeres es mucho más frecuente que en varones. Entonces, eso, no sé si existe una cierta predisposición. Herencia, no, o sea, no se ha demostrado que exista unos genes que los tengas y con ellos vayas a tener más dolor. No se ha demostrado que exista eso. Eh, si se explica el dolor, ¿no? Como he dicho, como ese aprendizaje, pues la cultura y la sociedad forma parte de ese aprendizaje. Por ejemplo, en pacientes con migraña se ve mucho que tienen familiares con migraña.
No es que sea una cuestión de genes, no sea una cuestión de que eso lo ha heredado o de que tenga el gen de la migraña, sino de que por un aprendizaje social esa persona también tiene migraña. Ujú. Te iba a preguntar, a colación de lo que habías dicho antes de los tratamientos, así, cuáles serían los tratamientos a modo global, pero es que creo que sería demasiado ambiguo, ¿no? Porque igual puede tener migraña que fibromialgia o dolor lumbar, o sea, es que a lo mejor... Entonces, puede que sea más práctico como si tú nos ejemplificases algún paciente típico que tú hayas visto, que te vaya a ti. Si nos pudieras, como si fuera un caso clínico, ¿no? Así para que nos Mm. hagamos una idea. Sí, a ver, en general, como que hay dos tipos de tratamiento, digamos. El que normalmente se hace en el sistema sanitario y el que ahora mismo está en auge, ¿no? Que es el que voy a explicar. Digamos que en el sistema sanitario las recomendaciones son más farmacología, reposo o ejercicio de baja intensidad, ¿no? Siempre respetando, digamos, el dolor. Y la literatura científica dice lo contrario a eso. Por ejemplo, la guía de práctica clínica recomiendan como primera línea de tratamiento, ¿no? Permanecer activo, educación, autocuidado, ejercicio. Y la segunda línea de tratamiento, pues farmacología, cirugía, masajes, otras terapias. Por ejemplo, em, en la fibromialgia, bueno, algunos tratamientos no tienen evidencia científica para el dolor crónico. Para el dolor agudo sí, pero para el dolor crónico no. Entonces, por ejemplo, en la fibromialgia, la mayoría de los fármacos están contraindicados. En Estados Unidos, pues ahora se está viendo, ¿no? La epidemia de opioides que hay. O sea, la literatura nos dice que los opiáceos solo se pueden utilizar en dos situaciones: dolor crónico oncológico y dolor agudo postoperatorio, solo esas dos. Entonces, por suerte, en los últimos años, los avances en el campo de la neurociencia nos han demostrado que la educación y el ejercicio es el tratamiento más efectivo para el dolor, especialmente el dolor crónico. Entonces, un paciente tipo, ¿no? Como me has preguntado, normalmente cuando llega a mí u otros profesionales que estamos centrados en el dolor, ha pasado por un peregrinaje terapéutico en el que ya ha probado todo tipo de tratamientos, ya sea farmacológico, de terapias alternativas, de básicamente un abordaje pasivo. Entonces, lo que hacemos es, como dice, ¿no? La evidencia en cuanto a la educación, el de mayor evidencia es lo que se conoce como educación en neurociencia del dolor. El objetivo es básicamente reconceptualizar el significado del dolor, cambiar la percepción del dolor para esa persona, conseguir ese desaprendizaje y como consecuencia pues se reduce o desaparece el dolor. O sea, este abordaje lleva, por ejemplo, en Australia más de 20 años, que además de demostrar pues esa reducción del dolor o de el sufrimiento como es el miedo, la ansiedad, la hipervigilancia, ¿no? Ese miedo al movimiento, promueve, que esto es importante, la independencia del paciente, la autogestión, la autonomía, y que hace que al final el paciente tenga esas estrategias para que sepa resolverlo por sí solo y no acabe dependiendo de nada ni de nadie, digamos. Entonces, el proceso es un proceso de educación donde vamos a enseñar a la persona acerca del dolor, cómo funciona, por qué aparece, qué está pasando, y desde eso conseguimos que a través de la experiencia y ese aprendizaje vaya cambiando las conductas, esas conductas que pueden estar asociadas al dolor, como hemos dicho antes. Y el tema del ejercicio físico, ¿por qué el ejercicio físico es tan bueno? Y además, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea mejor que otro? Por ejemplo, aeróbico más que de fuerza o al revés, no sé. Baile, natación, o sea, ¿nos puedes hablar un poco más de esto de la influencia del ejercicio físico para tratar el dolor? Sí, a ver, aquí voy a poner una metáfora. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una puerta y digamos que la solución al dolor es conseguir abrir la puerta.
Entonces, la llave de la puerta es la neuroplasticidad y el aprendizaje. Y luego hay pequeños candados que pueden enlentecer el proceso e impedir que yo abra la puerta con facilidad. Esos candados, pues están el estilo de vida. Pues si yo tengo un estilo de vida más sedentario, más activo, va a ser pues un tipo de candado más difícil o más fácil, ¿no? Aquí entra la alimentación, entra el descanso, entra la gestión del estrés, etc. Entonces, el ejercicio representa una herramienta fundamental y de las más poderosas en el tratamiento del dolor. Actualmente, tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico es el que más se ha demostrado y a lo largo de los años hay más evidencia, digamos, y el ejercicio de fuerza ahora está en auge y todavía no se ha demostrado con tanta evidencia como tiene el ejercicio aeróbico. Pero ambos son útiles. Digamos que el ejercicio, el movimiento, es lo más parecido a la panacea del tratamiento. O sea, en prácticamente todas las afecciones de salud ha demostrado gran evidencia, ¿no? Además de, en este caso, actuar como un analgésico natural. Entonces, si hay un mensaje claro que, o sea, que si únicamente te tienes que quedar con un mensaje es muévete como puedas, pero muévete, ¿no? Da igual si es natación, si te gusta natación, si es andar, si es bailar, si es lo que sea. La cuestión es que favorezcas ese movimiento y ese ejercicio. Aquí, ¿no? Uno de los mitos, pues si te duele tal, lo mejor es hacer natación. Lo mejor es cubrir la necesidad que pida el paciente, lo que al paciente le guste, porque si no, no hay esa adherencia al tratamiento que necesitamos. ¿Y qué consejo le darías a un paciente tuyo? Porque es muy frecuente, vale, saben lo beneficioso que puede ser el ejercicio físico porque se lo has contado, pero no salen de la cama, no se ven con fuerzas para hacer X ejercicio físico. ¿Tú qué consejos prácticos les darías para empezar esta rutina de estos hábitos? Pues, a ver, de entre todas las opciones, que encuentre la que más le guste y que empiece por lo mínimo. Por lo mínimo que le parezca una tontería. Si yo nunca he salido a andar, voy a salir a andar solo 10 minutos. Ah, qué fácil, solo 10 minutos. Vale, cuando consigas salir 10 minutos durante 7 días, durante una semana, entonces hablamos. Pero hay que conseguir ese hábito. Y para eso no es que sea un reto muy alto, no, que sea lo más fácil y lo más sencillo para establecer el hábito. Y una vez ahí, pues ya vamos a poder andar una hora, media hora, una hora. Y luego podemos hacer otra cosa. Pero lo primero, tener ese hábito, Ujú, aunque sea lo mínimo, lo mínimo. ujú. Y yo también me estaba preguntando cuáles son las preocupaciones más frecuentes, así como que tú veas, lo que más les preocupa a los pacientes en general con dolor crónico. ¿Se te ocurre alguna cosa o es algo muy... Sí, a ver, yo creo que la principal preocupación es creer que va a ser para siempre, ¿no? Y ver su futuro muy negro. Es un yo no voy a salir de aquí. Y por más que pruebe, por más que vaya a especialistas, por más pruebas que me hagan, tratamientos que prueben, todo lo que esté en mi mano hacer, yo no consigo deshacerme de esto. Entonces, creo que la principal preocupación es yo no tengo futuro y entonces no ven más allá de lo que tienen ahora mismo. Ujú, Esa es, yo creo que la principal ujú. preocupación. Sí, me parece muy importante. Y ahora que has introducido esto un poco del pronóstico, siendo realistas y si se cumplen, pues si el paciente se compromete a hacer ejercicio, a tener buenos hábitos, si se implica, ¿qué pronóstico tiene? Sí, sí, a ver, esto depende un poco de eso, de lo que hemos dicho, ¿no? De la implicación, del tipo, o sea, de la evolución del dolor, de la persona, eh, depende de muchas cosas, ¿no? Pero los estudios que demuestran, por ejemplo, la educación y el ejercicio en fibromialgia, en 6 meses ya consigue cambios
de no tener los criterios de los criterios para cumplir la fibromialgia, y se ve que al año aún es todavía más efectivo, digamos. Luego, por ejemplo, depende, pues por mi experiencia, las personas con migraña normalmente en 3 4 meses estamos hablando que mejora muchísimo. Depende del dolor. Un dolor lumbar pues puede ir mejorando, pero vamos, que 5 meses, eso, alrededor de 4 o 5 meses la persona ha ganado bastante calidad de vida. Una calidad de vida que no pensaba que podía conseguir por toda la trayectoria de dolor que ha tenido. Y también estaba pensando que con trastornos tan complejos como es el dolor crónico, seguramente también tengas que tener muy en cuenta a la familia, ¿no? No solo a la persona. Y creo que también puede ser interesante qué consejos le darías a un familiar de una persona con dolor crónico. Claro, aquí está muy interesante también tratar el entorno. O sea, porque como el entorno también influye, pues la familia es parte del entorno. Aquí, pues, paciencia. Al final, la persona con dolor está pasando por un momento muy difícil, que para el familiar también puede ser muy duro y básicamente mm, yo a veces también he tratado con los familiares para hacer ahí más equipo y que se sientan apoyados, pero básicamente hay un ejercicio de comprender a esa persona con dolor, ¿no? Respetar en todo momento lo que está sintiendo y que esa persona con dolor no quiere estar ahí, no quiere estar con dolor y lo hace lo mejor que puede y que sabe, ¿no? Y a veces eh, la mejor manera de ayudar, o así creo, es pregúntale a la persona qué necesita o cómo cree que tú puedes ayudarle como familiar. Y a veces simplemente es estamos a su lado y ya está. Y sí que es verdad que también pues el hecho de que ese familiar tenga información o se eduque en dolor, pues eso también va a contribuir a entenderle y a favorecerle en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Ujú. Y también estaba pensando en la relación de la salud mental, porque también imagino que las tasas de ansiedad, en general trastornos de ansiedad, depresión en personas con dolor crónico, pues imagino que serán bastante superiores a la población, ¿no? Mm. Y, Sí, claro. Esto es como una rueda, al final va afectando muchas dimensiones de tu vida, que eso afecta a tu ujú. salud mental. Sí, te iba a preguntar que si tus pacientes también les recomiendas que vayan a terapia psicológica, a lo mejor con un personal profesional de la salud mental, y esto qué influencia tiene, trabajáis los dos juntos, como... Yo sí que he derivado a pacientes a psicólogos, a psicólogas, por eso, porque básicamente hay herramientas que los psicólogos saben manejar mejor en pacientes pues con ansiedad o depresión, pero digamos que aquí es, o sea, importante entender que no se trata, o sea, la causa del dolor no es ese estrés o esa ansiedad o esa mala gestión emocional, ¿no? O no es psicológico el dolor, ¿no? Entonces, aquí, como lo he dicho antes, al final estamos intentando abrir la puerta, ¿no? Para solucionar el dolor y hay esos candados que nos están impidiendo abrir la puerta y uno de ellos es tratar esa gestión, ¿no? O esas comorbilidades, pero no olvidando que la diana terapéutica, el objetivo es conseguir esos cambios neuroplásticos, ¿no? Revertirlos. Ujú. ¿Se te ocurre algún mito, alguna falsa creencia que no hayamos comentado, que hayas escuchado pues, en las redes sociales, en relación a todo esto, el dolor crónico? Pues o sea, la creencia principal o el principal mito, lo de que el dolor crónico es para siempre, ¿no? Eso tiene que quedar claro. No hay que convivir con dolor, no se trata de acostumbrarse a vivir con él. Se puede dejar de tener dolor, aunque lleves muchos años, aunque tu caso sea especial, aunque te hayan dicho que es para toda la vida, pues hay solución. Ese es un mito clave.
Luego, otros mitos, por ejemplo, bueno, un poco lo que hemos comentado. Lo mejor es el reposo. Pues eso hay que olvidarlo ya. El reposo absoluto rara vez está indicado, o sea, muy rara vez. Incluso en los casos en los que has tenido un accidente de tráfico y estás vendado hasta las orejas, se pueden hacer terapias de movilidad, imaginería motora, realidad virtual, ¿no? Es decir, el movimiento es imprescindible. Y lo que hemos dicho, encuentra el movimiento que te guste a ti. ¿Qué más? ¿Qué más mitos? Por ejemplo, esto eso también es saber la diferencia entre dolor y daño, ¿vale? Desde el modelo biomédico, algunos de los hallazgos que encontramos en las pruebas de imagen, como son hernias, desgaste, desviación, tendinopatía, etcétera, ¿no? Una multitud de hallazgos que se han patologizado que, o sea, se están considerando cambios normales, adaptativos del cuerpo como patológicos, ¿no? Hay una patologización de la sociedad. Es como si consideráramos las arrugas o las canas como una patología. Entonces, la premisa básica es que no existe una relación entre los síntomas y esas alteraciones observadas. Esos cambios que son normales no explican el dolor. De hecho, hay estudios con pacientes asintomáticos, ¿no? Sin síntomas, que al realizarle una prueba de imagen presenta, por ejemplo, una degeneración discal en el 40% de los sujetos y hernias discales en el 30%, ¿no? Y al revés, pacientes con dolor que no presentan esas alteraciones. Entonces, no porque tengas una hernia, no porque tengas una desviación en la columna, no porque tengas ese desgaste que te han dicho, significa que tengas dolor para toda la vida, porque no hay una relación. Ujú. Me está recordando mucho a Álvaro Pinteño y la charla Sí. que tuve con él, seguro que la has escuchado hablar de esto alguna vez. También me estaba acordando, en cuanto a mitos, que me han hablado un par de personas por redes sociales con dolor crónico de distintos tipos, aunque sobre todo fibromialgia. En cuanto al tema de las bombas de perfusión de opioides, no sé eso qué evidencia tiene, o sea, preguntándome a mí la evidencia que tiene eso, no sé cómo está la investigación al respecto. Concretamente, o sea, en la fibromialgia la mayoría de los fármacos están contraindicados. En la mayoría, o sea, lo dicho, la mayoría de los fármacos están contraindicados. Ujú. Entonces, que se sigan, o sea, como he comentado antes, ¿no? Solo hay evidencia para utilizar los opiáceos en dos situaciones: el dolor crónico oncológico y el dolor agudo postoperatorio. Ya está. Vale. Eso es la evidencia que hay a día de hoy. Ujú. Vale, y hablando de la migraña, porque tú te dedicas sobre todo a migraña, ¿no? Dentro de dolor crónico, pero migraña, ¿no? Sí, principalmente pacientes con migraña, pero normalmente suelen tener también otros dolores. ¿Cómo qué? Dolor lumbar, fibromialgia, Ujú. Vale. dolor Pero para cervical. la migraña en concreto sí que se usan bastantes fármacos, ¿no? De distinto tipo. Sí, sí, sí. ¿Y eso va bien o es Pues complementario, ¿no? Simplemente que a lo mejor... eso es. Vale. Claro, es complementario al principio. O sea, con la migraña nos hacemos este abordaje, ¿no? Una educación terapéutica y una exposición al desencadenante. Entonces, todo esto se va complementando con todo lo que lleve el paciente en ese momento. Fármacos, otras terapias alternativas o lo que ese paciente decida hacer. Entonces, llega un momento en el que la persona normalmente no quiere tomar los fármacos. Incluso se da cuenta de que no los está necesitando tanto. Aquí hay una autorregulación, obviamente, pues yo le guío a si hay que retirar el fármaco se retira, pero el paciente normalmente ya se da cuenta de cuándo es capaz de ir solucionando ese dolor o de cuándo directamente es que no aparece. Entonces no hay tanta necesidad de la medicación y ya se va reduciendo. Ujú. Has hablado ya un par de veces sobre las terapias alternativas y supongo que será una pregunta frecuente que te hagan los pacientes de qué opinas si pruebo tal terapia, por ejemplo, acupuntura
o algún otro método como balnearios, aunque bueno, no creo que se considere terapia alternativa, pero ¿qué otra serie así como de terapias suelen usar tus pacientes con más o menos evidencia y tú cómo te posicionas? Pues a ver, aquí hay de todo. O sea, yo he escuchado de todo, de cosas que ni sabía que existían. Pero hay mucha gente que es, pues sobre todo acupuntura, hay muchas personas, o creo que es lo más conocido, pero eso, otras cosas que yo ni conozco, ni recuerdo el nombre de hecho. Entonces, em, o sea, la evidencia dice que esto se debe usar como segunda línea de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en acupuntura o otras terapias, ¿no? Como segunda línea de tratamiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que primero debemos abordarla como en la primera línea de tratamiento, que es la educación y el ejercicio y ese abordaje activo. Y si no funciona, entonces se debe utilizar la segunda. Normalmente se está haciendo al revés. ¿Cómo me posiciono? Pues, por ejemplo, en estudios de acupuntura se ha visto que cuando el terapeuta es una persona oriental, los resultados son mejores que cuando es una persona occidental. Entonces aquí nos lleva a pensar que hay mucha influencia de esas expectativas eh, que están influyendo y que al final no se trata tanto de la técnica o de lo que estés haciendo, sino de esa expectativa de la persona. Mm, vale. Y no hemos tratado el tema de la dieta, que, bueno, al menos para comentarlo, porque sí que alguna vez, claro, como la persona estaba un poco desesperada, pues a lo mejor cae en la trampa de probar ciertas dietas que a lo mejor no sería lo más recomendable. No sé si hay algunos tipos de, por ejemplo, me lo invento, ayuno intermitente, dieta cetogénica. No sé si hay alguna dieta que tú hayas visto que a lo mejor tiene evidencia o qué nos puedes decir sobre esto. A ver, esto es como lo que he explicado antes, ¿no? Al final que tú tengas una alimentación saludable dentro de los rangos normales de saludable, contribuye porque estamos quitando uno de esos candados que nos están impidiendo abrir las puertas con facilidad. Pero no es que existe una dieta de con esta vas a solucionar el dolor sí o sí. No. Ujú, No, o sea, no es eso, no se trata de eso. Se trata de pues tener unos estándares de salud básicos para que podamos pues invertir el tiempo y la energía, ¿no? Al final en la educación y el movimiento, que son los que generan esos cambios neuroplásticos. Pero la dieta en sí no va a generar esos cambios ujú. neuroplásticos. Vale, es decir, prudencia, ¿no? O sea, prudencia, que no Eso, hay dietas milagro en este sentido, no por hacer ayuno intermitente vas a dejar de tener migraña, ¿no? eso es. Tiene otros beneficios, ¿no? A nivel de la salud, pero mm, no es que vaya a quitarte el Ujú, dolor. vale. Y Y, dime, perdón. y por el tema, sí, con el tema de la migraña, aquí hay mucho de evita X Ujú, alimentos. Evita tomar esto, evita tomar, he escuchado de todo, tomate, berenjenas, queso, vino, ¿no? De todo. Y aquí lo que estamos diciendo, no es que esos alimentos estén causando el dolor, es que se ha establecido una asociación y un aprendizaje respecto a eso, y entonces aparece el dolor y has comido eso, pero no es aparece el dolor porque has comido eso. Entonces, la evitación hace que aún tengas más miedo y más lo evites y eso no lo soluciona. ujú. Me gustaría terminar con el tema de a lo mejor, aunque pueda parecer que nos vamos por las ramas, el tema de la investigación. ¿Qué crees tú hacia dónde se debe encaminar la investigación? Si es que hace falta o no. A lo mejor no hace mucha falta investigar más porque ya sabemos que es por tema de neuroplasticidad. ¿O cuál crees que son los avances en investigación que han sido relevantes? A ver, o sea, la investigación obvio que es imprescindible y que nos han ayudado a tener el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? O sea, gracias que se ha demostrado la importancia pues de esas creencias, de esa expectativa, de esa información en los cambios neuroplásticos,
que se producen en el cerebro en presencia del dolor, pues se ha podido conseguir que pacientes con años y años de dolor dejen de hacerlo. El problema está que lo que la investigación descubre, creo que leí que puede tardar hasta 10 años en llevarse a la práctica. O sea, normalmente esa transferencia de información desde la investigación a la clínica, ¿no? A la práctica, cuesta y tarda. Entonces, actualmente, obviamente, cuanta más investigación, más cosas descubriremos seguro. Pero yo creo que ahora mismo no es que falte investigación, hace falta el cómo transferimos eso a que se lleve a la práctica. ¿Cómo lo instauramos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué hacemos para que al paciente le llegue? Para que se llegue a instaurar en el sistema. Ujú. Vale. Pues no sé si tienes algo más que decir, algo que te gustaría añadir. Nada, que se, que no se conformen con una vida con dolor. Ujú. Muy bien, pues dinos dónde podemos encontrarte, si estás en alguna red o dónde trabajas. Pues podéis encontrarme en mi página web, es haciamisalud.com. También en el email, si lo decidís, todos los días escribo una carta en forma de email hablando de dolor, de aprendizaje, de neurociencia, de cómo nos sentimos cuando tenemos dolor, comparto experiencias de otros pacientes, todo esto de una forma entretenida y que te aporta conocimiento para facilitarte el camino de ese aprendizaje. También tengo un ebook, herramientas y estrategias para desactivar el dolor desde su origen. También lo podéis encontrar desde mi página web. Si tienes cualquier otra duda o consulta o si quieres sesiones individuales, también por el correo, por Instagram, hacia mi salud. Y cualquier cosa, pues aquí estoy. Genial, muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Gonzalo.